¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio para resolver. Nos dice que un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con 50 metros por segundo. Va a llegar a su altura máxima y va a descender hasta el suelo. Comienza su movimiento desde una altura de 45 metros y nos pide encontrar el tiempo de vuelo. Este ejercicio se puede resolver con un análisis vectorial, pero primero vamos a resolver con un análisis escalar, el análisis que hemos estado utilizando hasta ahora, para que después, cuando resuelva por el método vectorial, se entienda mejor cuál es la diferencia entre los dos análisis, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a poner acá en nuestro ejercicio es la gravedad. La gravedad es la aceleración en el eje vertical, es el que nos va a decir en cuánto va a cambiar la velocidad. En este caso, en la subida, existe una variación de velocidad, una disminución de la velocidad, porque la gravedad, que es la aceleración, es negativa. O sea, esta velocidad va a disminuir de 10 en 10. El próximo segundo, después de esta velocidad, va a ser 40. El próximo segundo, 30, 20, 10. Y a la altura máxima, a esta altura máxima, va a llegar con 0. Entonces, aquí arriba, en el punto más alto de su trayectoria, va a ser 0 metros por segundo. Y esto lo aplica la segunda ley la ley de Newton, ¿no? Que dice que todos los cuerpos que suben tienen que bajar. Muy bien, entonces tenemos ahí el gráfico. Sabemos que la gravedad es negativo 10 metros por segundo. La variación va a ser de 50 a 0. Entonces, por lógica, nosotros podemos decidir que el tiempo de subida, acá, el tiempo de subida es igual a 5 segundos, ¿no? Entonces acá el tiempo de subida son 5 segunditos. Vamos a hacerlo esto en minúscula y listo. Tiempo de subida, 5 segunditos. Muy bien, ahí está. Ahora, gracias al cálculo de ese tiempo de subida de 5 segunditos, nosotros vamos a poder hacer el análisis de subida de forma separada. Subida y después vamos a hacer la bajada para el tiempo de bajada. Con esta ecuación vamos a poder encontrar la altura de subida. La altura de subida va a ser muy necesaria para la bajada, se van a dar cuenta más adelante. Entonces, ¿cómo calculamos la altura de subida? La altura de subida va a ser todo esto. Vamos a hacer un poco más chiquitito. Va a ser toda esta altura, ¿no? Que va a subir hasta ese punto. A eso le vamos a llamar altura de subida. Muy bien. Esa altura de subida es esto, ¿no? Muy bien, entonces esta alturita de subida la vamos a calcular con esta ecuación. Bueno, la volvemos a copiar abajo. Ahí está. Le vamos a cambiar de color. Altura de subida va a ser igual a velocidad inicial. ¿Con cuánto empieza la subida? Empieza abajo y termina arriba. Empieza con 50. El tiempo de subida lo hemos encontrado de forma lógica gracias a la gravedad. Son 5 segunditos, entonces ahí por 5 en tiempo. Más un medio la gravedad, dice, ¿no? La gravedad. En la subida hemos dicho que tiene un valor de ¿cuánto? De menos 10, ¿no? Entonces ese menos 10 lo vamos a copiar acá. Ahí lo vamos a copiar. Menos 10 por el tiempo que hemos dicho. Aquí nuevamente son 5 segundos al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos esto en la calculadora, 50 por 5 van a ser 250. Y más un medio por menos 10 va a salir menos 5. Entonces podemos eliminar esto. Menos 5 por 125. ¿Cuánto va a dar eso? Menos 5 por 125 van a ser 125 metros. Y la resta de esos dos valores nos va a dar por último. La resta de esto menos esto nos va a dar 125 metros, ¿no? Muy bien. Ya tenemos la altura de subida, 125 metros. Entonces acá, esto es igual a 125 metros, ¿no? Muy bien. Ya tenemos la altura de subida. ¿Para qué nos sirve la altura de subida? Para encontrar el tiempo de bajada. ¿Por qué el tiempo de bajada? Fíjense, para encontrar la bajada, el tiempo de bajada, vamos a utilizar la misma ecuación, ¿sí? Solamente que en este caso vamos a encontrar el tiempo, ya no la altura, como lo hicimos hace rato. El tiempo vamos a encontrar porque ya tenemos la altura de bajada. ¿Cuál es la altura de bajada? A ver, la altura de subida es todo esto, ¿no? Todo esto 125. Ahora, la altura de bajada va a ser todo esto. Toda esta altura va a ser. Esta altura es la altura de bajada. ¿Cuánto es esa altura de bajada?
Es la suma de las dos alturas, fíjense. Es la suma de 45 metros más 125 metros. Ahí está. Entonces toda esta altura es 125 más 45, que va a ser en la trayectoria de bajada. ¿Cuánto es 145? 45 más 125 van a ser 170 metritos. Ahí está. Entonces toda esta altura va a ser la bajada que va a recorrer el cuerpo, empezando desde arriba, ¿no? ¿Con cuánta velocidad? Con 0. Entonces esta ecuación la volvemos a copiar para reemplazar datos. Acá, la altura de bajada, vamos a cambiarle de color. Ahora sí, la altura de bajada va a ser 170 metros, igual a la velocidad inicial. ¿Dónde empieza la bajada? Empieza acá arriba. ¿Cuánto sería la velocidad con la que empieza a descender? Sería 0. Por el tiempo de bajada, no te olvides, vamos a encontrarlo acá, el tiempo de bajada, más 1/2 la gravedad. Ahora, la gravedad en la bajada. En la subida era menos 10. En la subida era disminución de velocidad, reducía la velocidad porque la gravedad era negativa. Por eso hemos encontrado el tiempo de 5 segunditos. Ahora, en la bajada, la gravedad va a ser positiva, va a ser de que el cuerpo se acelere. Entonces acá, la gravedad va a ser más positivo. Entonces va a empezar en 0 la velocidad, pero va a empezar a aumentar de 10 en 10 en cada segundo hasta llegar al suelo. Entonces acá nosotros reemplazamos más 10, ¿no? Más 10, lo vamos a poner de otro color y en paréntesis. Acá un paréntesis y acá el otro paréntesis, ¿no? Menos más 10 en la bajada. Entonces en la bajada es más 10 y en la subida, ¿cuánto hemos dicho que era? Era menos 10, ¿recuerdan? Entonces esto también lo vamos a poner en signos de, en paréntesis, signos de agrupación, menos 10, ¿no? Y vamos a explayar con otro color su valor. Muy bien. Entonces seguimos realizando la... Muy bien, seguimos simplificando el valor de nuestra ecuación. Acá 0 por el tiempo de bajada, 0, más 1/2 por más 10, va a ser 5. Seguimos haciendo el procedimiento más abajo, acá. Entonces este 0 podemos eliminarlo, va a quedar como 5, tiempo de bajada al cuadrado. Este de acá lo copiamos nuevamente. Acá el 170 va a dividirse entre 5 porque el 5 que está multiplicando acá va a bajar a dividir. La división de eso va a salir 34. Todo esto va a salir 34. Y la raíz de esos 34 van a ser igual a 5.83. 5.83 y aquí le quitamos el cuadrado porque ya hemos sacado raíz. 5.83 con su respectiva unidad, segunditos, ¿no? Ahí está, ya tenemos el tiempo de bajada, ¿no? Entonces este tiempo de bajada es lo que hemos calculado gracias a la altura de 170 metros, ¿no? Entonces tenemos el tiempo de bajada, ahí está, y tenemos el tiempo de subida también, ahí está, 5 segundos y 5.83 segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el tiempo de vuelo, y para encontrar el tiempo de vuelo vamos a sumar tiempo de subida más tiempo de bajada. Entonces acá tiempo de subida es 5 más tiempo de bajada 5.83 y la suma de eso va a ser 10.83 segunditos, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestro análisis completo, ¿no? La subida y la bajada. Fíjense cómo hemos tenido que separar el análisis en subida y en bajada por culpa de la gravedad, que cuando sube es negativo y cuando baja es positivo. Hacemos un análisis de magnitudes, solo magnitudes, donde si reduce el valor de la velocidad, la gravedad es negativa. Entonces acá la gravedad es negativa, ¿no? Mientras que en la bajada existe un aumento de velocidad de 0, va a empezar a aumentar hasta llegar a la superficie, ¿no? Entonces aquí va a aumentar velocidad y en la subida va a disminuir. Entonces por eso el análisis separado.
el de la subida con menos 10 y el de la bajada con más 10. Tenemos 10.83 y ahora nos vamos a hacer el análisis vectorial de este mismo ejercicio. Entonces vamos a realizar el análisis vectorial. Y para realizar el análisis vectorial nosotros necesitamos primero graficar la recta de las I's. Ahí está la recta de las I's donde vamos a trabajar. Este es el eje de las I's en sí. Ustedes saben que para analizar magnitudes vectoriales nosotros nos acompañamos con los ejes cartesianos. En este caso vamos a hacer un análisis vertical, entonces solamente vamos a trabajar en el eje Y. Ahora vamos a trazar una línea punteada donde va a empezar el ejercicio, donde vamos a iniciar. También vamos a trazar una línea punteada donde va a terminar. Ahí está el ejercicio, aquí termina el ejercicio. Y vamos a trazarnos una línea punteada en la altura máxima. Ahí está. Fíjense, esos 3 puntos son puntos muy importantes, donde siempre trabajamos cuando se trata del movimiento vertical. Marca el cambio entre la subida y la bajada, ¿no? En este caso, en el análisis vectorial, lo que nosotros analizamos son las magnitudes vectoriales, ¿no? La magnitud vectorial acá que nosotros podemos llegar a ver de inicio es un vector de la velocidad inicial. Entonces aquí ya podemos suponer que la velocidad es positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque su vector es una flecha dirigida hacia arriba. Entonces la velocidad es positiva al iniciar. La gravedad, en comparación de esta velocidad, tiene un signo negativo y su vector siempre va a estar representado por una flecha verticalmente hacia abajo. Entonces acá vamos a trabajar con la gravedad negativa por su vector vertical hacia abajo. La gravedad tiene esta magnitud vectorial porque hace que los cuerpos se dirijan hacia la superficie horizontal, entonces hace que los cuerpos bajen. El signo ya no lo vamos a cambiar, como vamos a respetar el vector, va a ser siempre negativo. Suba o baje va a ser negativo siempre. Algo importante también que necesitamos conocer es que ahora vamos a utilizar ecuaciones vectoriales. La ecuación vectorial sale de esta ecuación que hemos utilizado acá de altura. Vamos a copiarla acá. La vamos a copiar, pero vamos a hacer una modificación acá. Entonces acá, en vez de poner altura, lo que vamos a jugar son con las posiciones, porque ahora estamos con el eje de las I's. Y cuando jugamos con el eje de las I's, tenemos que darle mayor importancia a sus posiciones. Ya no vamos a hablar de altura, simplemente vamos a hablar de posición. Entonces vamos a hacer crecer un poquito más grande esta ecuación para que se vea mejor. Ahí está. Y final menos y inicial. Y final menos y inicial. Le vamos a dar un espacio acá para que se vea mejor. Y final menos y inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más 1 medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, a ver, para poder utilizar esta ecuación de análisis vectorial, yo tengo que definir primero quién es y inicial y quién es y final. Y inicial va a ser el punto donde empieza. Entonces, aquí va a empezar. Y el y final va a ser el punto donde termina, donde acaba. Ahí está, ahí acaba, ¿no? Y arriba, en el punto más alto, se le llama y máximo. El punto más alto se le llama la altura máxima. Entonces, donde empieza, nosotros vamos a poner un y inicial. Entonces, y inicial, donde empieza todo el movimiento, es acá. Y el y final va a ser donde termina. Entonces, vamos a copiar de aquí mismo, de la misma ecuación, el y final. El y final va a ser el punto donde todo termina, donde acaba. Ahí está. Ahora, fíjense, tenemos la recta de las I's, donde sabemos que como esta es una recta, va a tener valores positivos, va a tener valores negativos y también va a tenerlo al cero, que va a separar positivos y negativos. Entonces, si nosotros queremos jugar solamente con valores positivos en la recta, el y final lo vamos a poner como 0. El punto más bajo de su trayectoria va a ser 0. 0. Aquí donde acaba, el y final va a ser 0. Y el y inicial, ¿cuánto sería entonces en nuestro caso? A ver, veamos acá. Desde la superficie horizontal, desde el suelo, la superficie más baja de nuestro gráfico, hacia arriba, donde empieza
el movimiento, el lanzamiento vertical, ¿cuántos metros existen? Existen 45. Entonces, si aquí es 0 en la gráfica, 10, 20, 30 y arriba vamos a tener en Y inicial, va a empezar con un 45. Entonces, acá vamos a poner 45 metros. Muy bien. Acá también le podemos poner la unidad. Aquí también podemos poner la unidad, 0 metros. Como estamos hablando de posición sobre el eje de las Y's, van a ser 0 metros. Muy bien, entonces inicia o empieza en 45 y acaba o termina en 0, ¿no? Entonces tenemos las dos posiciones que van a ir reemplazadas en nuestra ecuación vectorial, ¿no? Entonces lo recorremos un poquito para reemplazar. Vamos a copiar esta ecuación. Vamos a empezar a reemplazar acá. La ponemos de color negrito y listo, ahí está. Y final, entonces, ¿cuánto es nuestro Y final? Nuestro Y final va a ser 0. Termina en la parte más baja de su trayectoria. Después, Y inicial, ¿con cuánto empieza? Con 45 metros. Listo. La velocidad inicial es una magnitud vectorial también, vertical hacia arriba. Entonces, la velocidad va a ser más 50 por el tiempo. Aquí vamos a encontrar el tiempo de vuelo, si se dan cuenta. Estamos jugando desde donde empieza hasta donde termina. No estamos haciendo un análisis separado como lo hicimos acá, subida y bajada. No, estamos tomando en cuenta el Y inicial, donde inicia el movimiento con 50, y el Y final, donde ha terminado, donde se ha movido totalmente, donde ha terminado su movimiento y se ve cómo ha subido y ha descendido hasta este punto, ¿no? Entonces, el tiempo de vuelo, vamos a encontrar aquí, vuelo, le vamos a poner, y lo vamos a volver pequeñito. Listo, ya está. Esto lo vamos a estirar un poquito. La ecuación es bastante larga, entonces vamos a tratar de hacerlo veloz. Entonces ahí está. El tiempo de vuelo es lo que vamos a encontrar. Ahora la gravedad. ¿Cómo reemplazamos la gravedad? ¿Qué signo tiene la gravedad? Hemos dicho es negativo por su vector vertical hacia abajo. Entonces acá vamos a ponerle en un paréntesis menos 10, ¿no? Muy bien. Menos 10. Y aquí hemos dicho que el tiempo es el tiempo de vuelo que estamos calculando elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está nuestra ecuación. Ahí está nuestra ecuación de reemplazada. Ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar un poquito. ¿Qué dice acá? 0 menos 45. Toda esta operación va a ser menos 45. Aquí 50 tiempo de vuelo no podemos hacer nada. Pero un medio por menos 10 podemos multiplicar. ¿Y cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar menos 5, ¿no? Entonces acá habíamos dicho. Entonces ahí nos va a quedar menos 5. Listo, ya está. Muy bien, hemos simplificado. Si se dan cuenta, esta es una ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Qué se hace en una ecuación de segundo grado? Ya la habíamos hecho en clase. Estos dos términos, este término que está con negativo, lo vamos a copiar, lo vamos a mandar al otro extremo de la ecuación y se va a convertir en positivo, más. Después, este otro término que tenemos acá, más 50 tiempo de vuelo, lo vamos a copiar acá, pero con negativo, porque ha pasado del otro extremo, ¿no? Como he pasado todos los valores, todos los términos de un lado de la ecuación al otro lado, entonces este lado de la ecuación, ambos han pasado a otro lado, entonces este queda en 0, ¿no? Listo, ya está ordenada mi ecuación de segundo grado. Después de esto lo voy a poner en la calculadorita. Entonces vamos a introducir esos valores en la calculadora. Mode, a la quinta opción, 5, ecuación de segundo grado, la opción 3. Y vamos a meter los valores con sus signos, ¿no? Más 5, igual. Después vamos a poner el segundo valor. Ojo que la ecuación está ordenada, ¿no? Por la potencia mayor, potencia menor y potencia 0. Menos 50, igual. Y menos 45, igual, ¿no? Ahí tenemos los tres valores A, B, C de nuestra ecuación de segundo grado. Apretamos igual y nos va a salir el primer resultado de la primera raíz de la ecuación de segundo grado. Que va a ser 10.83, ¿no? Entonces aquí el tiempo de vuelo va a ser igual a 10.83, ¿no? 10.83 segundos. Es una de las raíces. Ahora la otra raíz más la vamos a poner acá.
en la calculadorita. Volvemos a poner igual. Y tenemos la segunda raíz, x2. Apretamos ese de acá y es menos 0.83. Entonces la segunda raíz es menos 0.83. La cual vamos a eliminar, ¿no? Porque no existen tiempos negativos. Esta no. Eliminamos y solamente tomamos como respuesta 10.83 segunditos de tiempo de vuelo. Entonces fíjense que hemos realizado un solo análisis con la ecuación vectorial, el análisis vectorial del gráfico, con la posición inicial donde empieza, posición final donde termina, todo el movimiento. Entonces hemos encontrado todo el tiempo en el que se ha movido con un solo análisis, un solo procedimiento de ecuación. La diferencia al otro procedimiento que realizamos de forma separada, la subida y la bajada, ¿no? Entonces acá por la gravedad, que al subir, como es un análisis de magnitudes solamente, es negativo, y al bajar es positivo. Y en el análisis vectorial que nosotros tenemos acá, solamente hacemos un análisis con una sola ecuación con el signo de la gravedad negativo. ¿Por qué? Porque esta gravedad, como tiene su vector verticalmente hacia abajo, entonces va a ser siempre negativo, suba o baje, ¿no? Podríamos hacerlo de forma separada también, la subida y la bajada, y vamos a encontrar el mismo resultado. Pero la idea es que este tipo de análisis vectorial analiza el inicio y el final de una forma directa, ¿no? Con la gravedad negativa. Entonces el tiempo de vuelo podemos sacarlo más rápido. Es muy importante verificar aquí la recta de las Y's, la recta del eje vertical, donde ponemos nuestras posiciones, ¿no? Donde inicia, donde termina, y donde poner también el 0. El 0 lo hemos puesto en la parte más baja para que todas nuestras magnitudes, el y máximo y el y inicial, sean positivos. Este 0 también podríamos ponerlo aquí al medio, pero el y final, en donde terminaba el movimiento vertical de nuestro ejercicio, hubiera sido negativo. O sea, ¿a qué me refiero? Si aquí en el y inicial hubiésemos puesto 0, entonces el 0 marca la separación entre positivos y negativos. Arriba positivos, pero este valor de acá, el y final, donde llegaría al terminar su movimiento, sería negativo porque está debajo del 0. ¿Y cuánto sería como negativo? Si aquí es 0, hacia abajo, ¿cuántos metros es lo que va a caer? Y la altura del edificio al mismo tiempo son 45. Entonces con estos valores hubiésemos jugado y hubiese salido lo mismo. Fíjense, aquí y final, lo único que cambiaríamos es esta parte de acá. Esta parte de acá, y final sería menos 45, menos, según la ecuación acá, menos y inicial. ¿Y cuánto es el y inicial? Es 0, entonces menos 0, ¿no? Menos 45 menos 0, ¿cuánto da? Menos 45, y sigue siendo el mismo procedimiento y el mismo resultado. Entonces el análisis el resultado no hubiese variado, lo único que estamos variando es la posición del 0, ¿no? En el cual nosotros podemos ponerlo hacia arriba, decidimos de ponerlo arriba o ponerlo abajo, no hay problema con eso. Muy bien, jóvenes, espero les sirva de mucho. Gracias por su atención.